Gasto fijo, digamos. Además, y se sacrifica entonces las inversiones. Entonces, por eso vemos que no hay nuevas carreteras, que no hay nuevos pasos a nivel, que no hay obras de desarrollo importante en diferentes lugares del país impulsadas por el gobierno. Vemos que además en el campo social tenemos un retroceso, porque si no se hace una inversión social que le transfiera oportunidades, recursos y opciones a los grupos más pobres del país, lo que va sucediendo es que la pobreza va aumentando, como estamos ahora con más de 1 millón de pobres en Costa Rica. Entonces, en realidad, estamos pagando el precio de no haber tenido una visión de mediano y de largo plazo y de haber tomado decisiones oportunas. Un ejemplo, haber hecho la reforma tributaria hace 10 años y entonces haber podido tener hoy en día más recursos cobrados a los grupos económicamente más acomodados, y poder trasladar esos recursos para mejores comedores escolares, para mejores programas de educación, para la obra de infraestructura que estamos hablando y para combatir los problemas de seguridad ciudadana que vivimos. Ya, pero también... Vamos a hacer un corte, Manuel, y ya retornamos. Vamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Gracias, amigos cibernautas de Belén Digital y del programa Realidades. Pedimos disculpas por problemas de audio que tuvimos al inicio, pero vamos a continuar con el programa y nos quedó sin la parte prácticamente del saludo de bienvenida de don Antonio, así es que te pido que hagas de nuevo el saludo de bienvenida para... Muchísimas gracias, es una oportunidad más de poder estar aquí en Belén Digital, que siempre es un gusto, y además me llama mucho la atención que cuando después de las entrevistas hablo con gente de la comunidad, me dicen lo vi o lo estuve escuchando, y lo que significa que hay un buen nivel de cobertura. Yo además soy vecino del cantón, yo voto aquí en San Rafael de Alajuela, paso media semana aquí, tengo el resto de la semana en Curridabat, en donde tenemos la casa de la familia, pero ya incluso electoralmente estamos aquí en San Rafael. Y además es tenerlo de vecino, Antonio. Y es patentado de Belén. Sí, claro, la financiera Bronca es de don Antonio de Anuria Marín. Así es que, muchas gracias. Bueno, ya hablábamos un poco sobre la perspectiva de Costa Rica de hoy, con las decisiones que se han tomado, y eso decías un poco sobre el tema social, la brecha que se está abriendo entre la gente con más recursos y con menos recursos, que eso no es conveniente para un país, y efectivamente sí, eso precisamente es lo que hay que evitar. Es decir, que hay que evitar es que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Así es. ¿Verdad? Y eso no es fácil. ¿Cómo se hace eso, Antonio? No es fácil, pero hay algo que sí es muy importante tener presente. En el pasado lo hicimos bien. O sea, eso no es nuevo para Costa Rica. Este era un país donde siempre se había logrado tener una buena distribución de la riqueza. Y aquí, por ejemplo, en Costa Rica, usted ubicaba 60,000 productores de café, y en otros países de Centroamérica, si acaso 1,000. Y entonces, gente aquí, en esta zona, que habían cafetales en el pasado, era agrícola 100%. Era básicamente agrícola. Bueno, ya llegaron las urbanizaciones, el desarrollo, etc. Pero aún la avicultura
ha permitido la presencia de pequeños productores, ¿verdad? Sí. Claro, hay una planta industrial de proceso grande, pero permite que existan pequeños desarrolladores. Y eso es lo que generó que Costa Rica fuera un país con una mejor distribución de la riqueza. Aquí no tuvimos una guerra armada como los sandinistas en Nicaragua, ni tuvimos una como el Farabundo Martí en El Salvador, ni tuvimos problemas de guerrillas como los que se vivieron en Guatemala. Ajá. Y Costa Rica logró eso gracias a una visión a mediados de los años de los 40, cuando José Figueres y otro grupo de personas desarrollan una reforma social que inicia el doctor Calderón Guardia con la Caja, con la Universidad de Costa Rica y con la promulgación de un código para el trabajo. Y entonces se regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores para que sea una forma más igualitaria. La ley de beneficiado del café que impulsó Luis Alberto Monge para que el beneficio no explote al productor y que tenga una regulación donde todos ganen si los precios están bien, si los precios están mal, pues todos sufren, ¿verdad? Sí. Entonces el tema, a tu pregunta, Manuel, sí, no es fácil, pero lo importante es que aquí se pudo hacer en el pasado. ¿Y qué es lo que pasa cuando la brecha y las clases empiezan a separarse? Ya vamos a hablar de las opciones. Empezamos a encontrar, por ejemplo, lo que hoy en día se conoce como los ninis, que son muchachos que ni estudian ni trabajan. Entonces, tienen ustedes, o tenemos en el país, una población de personas en edad de educación media, ¿verdad? Edad de educación, que no están en el colegio, ni están en las universidades, ni en la educación de Lina, ni tampoco trabajan. Entonces, cuando tienen ustedes muchachos en esas condiciones, ¿qué es lo que pasa? Es la puerta abierta para la delincuencia. Claro. Porque si usted no trabaja y usted no estudia y usted tiene necesidades... Además no estamos desarrollando producción. Además, y en una sociedad de consumo que invita a lo material, etc., esos grupos tienen una invitación permanente a caer en los temas de distribución de droga, de pertenecer a bandas, de grupos de asalto, etc. Y ahí se desarrolla el tema de la delincuencia, o es un ambiente propicio para que la delincuencia se desarrolle. Decía mi mamá que el que nada tiene que hacer saca textos a vender. Sí. ¿Verdad? Es un dicho muy antiguo de los abuelos, ¿verdad? Sí. Quien nada tiene que hacer saca textos a vender. Es decir, precisamente el no tener que hacer, no tener obligaciones o responsabilidades de estudio y no tener responsabilidades de la producción hace que la gente busque que hacer cosas malas. Pareciera como que eso fuera una tónica, ¿verdad? Es decir, es como más propenso la persona que no tenga nada que pensar en hacer cosas que no son correctas, claro, ¿verdad? Claro. Y eso hace una gran diferencia. Pero efectivamente, hablábamos el otro día, Antonio, vos y yo, sobre dos cosas que me parecen interesantes en este tema. Uno es, acordate cuando nos capacitaban sobre la socialdemocracia, claro, y hablábamos precisamente de la distribución de la riqueza, es decir, que es el equilibrio, ¿verdad?, de una sociedad donde hay que darle oportunidades a todos, donde hay que tener ese equilibrio de la riqueza, una distribución mejor de la riqueza, y eso también hablábamos un poco, Antonio, vos y yo, hace unos días, sobre el tema de las MIPYMES, que si yo siempre he dicho que es los países desarrollados como Estados Unidos le dan una gran importancia a las MIPYMES porque es como la plataforma económica del país. Y es curioso porque la gente que ha tenido oportunidad de ir a Estados Unidos llega a una oficina a hacer un negocio y lo que se encuentra son dos personas y una computadora. Así es. Y son MIPYMES. Y por más grande que sea el negocio, la estructura de esa empresa es chiquititita, es claro, muy pequeña, claro, ¿verdad? Y vos decís, mira, voy a comprar 200 computadoras, y el tipo, sí, 200 computadoras, agarra el teléfono y le dice, mira, tenés 200 computadoras, no, es decir, esos unos encadenamientos increíbles, ¿verdad? Pero eso, y en los países europeos como Italia, yo he tenido la oportunidad de estudiar mucho las MIPYMES, porque yo soy de MIPYMES toda mi vida, es como han desarrollado empresas en zonas, que ese es un tema interesantísimo, porque yo creo que nosotros tenemos que volver hacia ese modelo, claro, al modelo de las MIPYMES, claro, pero las MIPYMES dándoles oportunidades, ¿verdad? Porque yo decía el otro día en una charla que me tocó quedar, que las MIPYMES tenían, uno de los peores enemigos que tienen las MIPYMES son las municipalidades, porque no tienen la condición. Claro. ¿Qué te parece a vos ese tema de las MIPYMES y cómo encajarlas en un desarrollo económico
que sea equitativo, que logremos ese equilibrio económico. Claro, este es un tema para una 10 horas. Sí, para una tarde completa. Porque empecemos por la parte filosófica, que es importante ubicarnos. Primero, la mejor política social que se puede tener es generar empleo con salarios crecientes, ¿verdad? Con buenos salarios, o con salarios justos. Con salarios justos y crecientes, o sea, que cada vez se gane más, ¿verdad? Para que la condición adquisitiva de la persona vaya mejorando. O sea, es mucho mejor tener a la gente con un buen trabajo que tener que darle un diario para que coma, ¿verdad? Entonces, una buena política social es promover empleo. El empleo se puede promover de varias formas. Una es generando trabajos, que hayan nuevas empresas, que el país aumente la producción y esa producción requiere entonces de más personas que se incorporen. Pero a la par de eso hay dos áreas en las que usted también puede promover el empleo. La parte de las MIPYMES, ¿cierto? Promover que la gente haga su pequeña, mediana o microempresa. Y la otra, darle las condiciones. Correcto. Y la otra que viene de la mano, que es el emprendedurismo. ¿Qué significa? Para explicarlo. Sí, claro. Hay unos muchachos que terminan de estudiar. Aunque yo lo he visto en tus programas que vos tocas que son muy interesantes. Ahí lo he tratado de desarrollar, pero usted tiene unos muchachos que terminan en la universidad, se gradúan en computación, son muy buenos haciendo software y produciendo. Y entonces, ¿qué es lo que requiere el Estado? Generar que ese emprendedurismo promueva que estos muchachos se conviertan de una manera de emprendedores en pequeños, medianos empresarios. Entonces, tenemos el concepto filosófico de la promoción de empleo no solo como empleado, sino también como empleo propio, que es promover las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay otro concepto filosófico para terminar de ubicar el entorno, y es que el empresario grande lo que necesita es que el gobierno no le estorbe. Si una empresa grande, diga aquí Pipasa, diga aquí la Firestone o Bridgestone se llama ahora, ¿verdad? Bridgestone, ¿verdad? Que están ubicadas aquí en este cantón, ¿verdad? Son empresas que no necesitan que el ministro les dé la mano, que no necesitan que el presidente de una institución corra y les dé algo, que la municipalidad les dé un subsidio, no. Ellos lo que ocupan es que no les estorben, que le pongan reglas, que le pongan los impuestos y que no les atrasen. Y que no les imposibilite poder trabajar. Pero no es así en las pymes. No, a eso voy. Ese empresario va al banco y no va al banco. El banco va y lo busca porque tiene un número grande de trabajadores, tiene planillas muy grandes, tiene ingresos y ventas muy grandes. Moviliza mucho dinero. Entonces, el banco va y lo busca. Entonces, conceptualmente, el gobierno a esos sectores lo que tiene que hacer es no estorbarles y abrirles las oportunidades. Pero a diferencia de esos grupos, hay un sector que son los pequeños, medianos y microempresarios que sí requieren del apoyo del Estado. Y que se requiere el apoyo del Estado no dando un regalo, porque aquí no estamos hablando de dar un regalo. No está hablando de regalar nada. Pero es transferir tecnología, dar asistencia técnica, permitir que se puedan buscar e incorporar lo que hablábamos ahora, el encadenamiento, claro. Que hay uno que produce muebles y otro tiene una empresa de distribución y entonces este produce, el otro distribuye, hay otro que tiene un negocio de contabilidad y es el que les lleva la contabilidad, ¿verdad? Sí. Y hay otro que tiene un negocio de capacitación y es entonces el que le capacita a los trabajadores. En fin, lograr todo ese proceso sí es una labor del Estado. Y es una labor de un Estado como lo entendemos nosotros, que es un Estado para promover un crecimiento más igualitario. Y no es que queremos tener solo empresas grandes, no, socialmente nos interesa tener muchas pequeñas, medianas y microempresas. Y ahí es donde el Estado puede desarrollar lo que hablábamos anteriormente, los parques industriales. Que eso lo conocemos nosotros aquí como zonas francas para las empresas grandes. Exacto. Pero cuando usted tiene un parque industrial, entonces usted puede estratégicamente ubicar ahí a Lina para que tenga aulas para capacitación. Ahí. Usted trae al banco para que ese banco, que si que ya no lo ve como un clientecito solo, sino como un conjunto de negocios. Que es el banco que va y busca Pipasa o busca a Pedregal o a tantas empresas grandes que hay aquí, ¿verdad? Que es muy bueno porque es parte del trabajo, pero ese banco entonces cuando va a encontrar que hay un parque industrial donde hay 20 o 30 MIPYMES, le va a interesar estar ahí porque entonces va a manejar todas las cuentas de esas empresas, ese banco va a ayudar con el financiamiento. Entonces ya tenemos a Lina, tenemos también ahí al banco, la municipalidad... Escala de costos, claro, ahí, eso es lo que estamos logrando. Exactamente, la municipalidad sabe que todo lo que es patentes, plantas de tratamientos de aguas, electricidad, ¿verdad? Como tenemos empresas, entonces también tenemos que desarrollar un comedor
o una fonda, o un restaurancito, o una cafetería. Entonces usted va integrando todos los diferentes procesos en ese parque industrial. Tiene los alquileres de alguna manera regulados. Puede ser, ¿verdad?, alquileres o puede ser compra, puede ser o pago de compra. Con financiamiento en condominio, ¿verdad? Entonces todo el proceso se simplifica. Tiene usted la otra empresa, que es la empresa de seguridad, que a la vez va integrando. Entonces al final, dentro de esos mismos parques pueden haber empresas que le den servicios, por ejemplo, transporte, correcto, por ejemplo, movilización, hablo de montacargas, de contabilidad, cómputo, mercadeo, cómputo, y usted tiene... Si logramos hacer parques que sean especializados, claro, entonces se hacen encadenamientos y especialidades. Entonces una persona, por ejemplo, es que don Antonio y yo hemos hablado algo de esto, sí, pero no tanto, sí, ¿verdad? Pero sí, estamos totalmente conectados. Así es. Este tema, Antonio, vos y yo lo manejamos perfectamente. Es interesante, sí, que claro, casi no tenemos que decir nada. No, pero coincidimos. Hay un ejemplo que yo siempre uso, y es para terminar de explicar ese concepto de cómo se capacita y cómo se apoya a una micro o una pyme, en general, ¿verdad? ¿Cuántas veces manda uno a arreglar unos muebles o a que le fabriquen unos muebles y se los viene a dejar a la casa el mismo operario? Y pierde todo el día. Cerró el negocio, ¿verdad? Exacto. Entonces uno tiene los muebles para verlo en el transporte en un consorcio. No, estos muebles que están aquí pues están muy lindos, pero quiere uno cambiarle el forro a unos muebles. Sí, una reparación, por ejemplo. Entonces viene el señor a recogerlos, los repara y viene a dejarlos. Y eso, cuando viene a dejarlos y cuando cerró la fábrica. Sí, porque él no puede tener un camión, no puede tener un chofer, no puede. Pero si hacemos parques industriales, hay un señor que tiene su camión, que le vende el transporte, que le sale más barato, porque ese artesano, así es, el ir a repartir, él no está tomando en cuenta el costo. No. Pero es carísimo. Claro, porque él está pidiendo que va y cobra de una vez. Sí. Pero en cambio, si tiene al otro compañero aquí a la par que tiene una empresita de transporte, él simplemente le dice: tome, lleve esto a esta dirección y me trae el cheque o me trae el pago. Bueno, ahora los pagos pueden ser también electrónicos. Entonces, el que tiene la empresita de transporte se está ganando y el que tiene la empresa de muebles no está cerrando la producción. Exacto. Y es algo tan sencillo. Pero hay también las economías de escala. Bueno, yo es que soy pymes desde 35 años y conozco muy bien la problemática, pero por ejemplo, digamos, para un pymes es muy difícil tener un contador. Bueno, para un pymes es muy difícil tener un vendedor. Así es. ¿Por qué? Porque hay una empresa que tiene 4 empleados, no puede tener en una estructura administrativa 5 empleados, es decir, tendría un desequilibrio. Así es. ¿Verdad? Una estructura carísima en la parte administrativa con una estructura muy pequeña en la parte productiva, ¿verdad? Sí, bueno, y todo lo que tiene que ver con el cómputo. ¿Cuánto cuesta traer a un programador para que vaya a buscar diferentes empresitas que están ubicadas en diferentes lugares? Vamos a hacer esa... Y si todos los tienen reunidos es diferente. Vamos a hacer esa idea, Antonio. Claro, ese es uno de los elementos más importantes de lo que es una concepción del desarrollo buscando un mejor equilibrio social. Exacto. Pero que además de todo lo que hemos dicho aquí, porque esto es muy importante, de todo lo que hemos dicho aquí, nada está siendo gratis. ¿verdad? No, es que los pymes no queremos nada gratis. A eso voy. No se trata de decir vamos a regalar, se trata de decir vamos a armar las oportunidades. Exacto. Aquí lo que podría ser gratuito es el INA dando cursos de capacitación. Bueno, que no es tan gratuito porque se paga en la planilla. Pero en todo caso ese es un costo menor, es un beneficio para el país. Ya está dado el costo. Pero porque volvemos a lo mismo, si usted tiene a Lina con el aula ahí y ese es un parque industrial especializado en ebanistería. Tenemos una móvil, hay una escuela móvil donde la podemos transportar en cualquier momento. Y ahí si usted tiene especializado en ebanistería o en carpintería o en otras mecánica, cosas, lo que sea. Entonces usted tiene la clientela cautiva. Exacto. Que requiere la capacitación. Entonces, todo esto es un proceso que, ¿qué es lo que requiere? Voluntad política. No estamos hablando de millones, no estamos hablando de no estamos hablando de cosas extraordinarias, estamos hablando en la luna, estamos hablando aquí en tierra. Claro, y después viene el proceso más avanzado, que es, bueno, cuando cité empresas, olvidé citar la más importante, Intel. Ajá, claro, sí. Aquí en el cantón, ¿verdad? Sí, sí. Todas son importantes. Pero esas empresas le dan servicio a las grandes empresas. Ahí voy yo. Acá en Belén se acaba de instalar DIPO también, don. También está aquí. DIPO, bueno, es grandísimo. Imagínense, cuando usted tiene este servicio de empresas, usted entonces después viene y dice, ok, de las necesidades que tienen estas empresas, tipo Intel, ¿cuáles podemos satisfacerle nosotros? Y buscamos cómo ir encadenamientos. El encadenamiento, ¿verdad? Eso es, países como Israel, ¿verdad? Han avanzado en ese tema, los encadenamientos. Bueno, no conozco el modelo de Israel, pero por ejemplo Austria
tiene el encadenamiento de subproductos, de suplir, por ejemplo, frenos para vehículos. Entonces, ahora todos los frenos de los carros prácticamente europeos son iguales y los suplen desde Viena. Y tienen un parque industrial donde solo fabrican frenos y unos hacen una pieza, otros las arman y el Estado les creó el parque, les financió el parque, ellos lo pagaron. Ahí, don Antonio, lo que más, como empresario, le digo, lo más importante sería el acceso al crédito. Claro. Porque, cuando uno va a un banco, o sea, que ellos prácticamente, usted es un delincuente, vamos a ver cómo lo sacamos. Yo tuve un crédito hipotecario dando una propiedad altamente valiosa en el Banco Costa Rica 6 meses. No, es increíble, pero le voy a decir 2 cosas y ahora le cuento una anécdota. Si ese banco está en ese parque industrial, ese banquero va a saber si esa pequeña empresa está trabajando, si se abren las puertas a las 8 de la mañana, si hay movimiento, y nada mejor que eso para saber si es un cliente en potencia y un buen cliente en potencia, ¿verdad? Y ahí es donde el banco le va perdiendo el miedo, ¿verdad? O sea, no es una empresa fantasma, no es que se va a llevar la plata de aquí, es gente que viene a trabajar. Entonces, ese conocimiento que el banquero necesita, recordemos que el negocio bancario viene de la fiducia, la confianza. La confianza la da el conocimiento. Y conociéndolo usted ahí, viéndolo usted ahí, tiene hasta mucho más facilidades para poder buscar después cualquier opción de transformación de las oportunidades crediticias. Y termino contándole una anécdota. Yo sé que se nos está volando el tiempo, pero llegué a un banco en la zona sur. Hará una campaña política para atrás y entré a saludar al gerente. Me dijeron, venga, salude al gerente. Entré y le pregunté, ¿cómo le va? Y me dice, de ahí aquí tratando de prestarle plata a los que no ocupan. Le digo yo, bueno, barájeme nada más despacio, ¿cómo es que hay que prestarle, ¿cómo está usted tratando de prestarle plata a los que no ocupan? Mire, don Antonio, tiene que tener hipoteca, tiene que tenerme la fianza, tiene que traerme la fianza de la esposa, de los hijos. O sea, tiene que tener solo el 60% del crédito. Tiene que tener cuentas bancarias con saldos razonables. ¿De quiénes son esos? De los que no necesitan préstamos. Sí, entonces tengo que tratar de convencer a los que tienen plata que me pidan plata. Sí. Y don Antonio, en el caso de nosotros tuvimos la situación de que el gerente de la sucursal quería darnos el crédito, pero un supervisor adelante decía que no por razones administrativas. Sí, alguna excusa. Cuando usted quiere que algo no pase, le encuentra la excusa, ¿verdad? Otra institución en 10 días nos dio el otorgamiento, pero yo quería hacerlo con el Banco de Costa Rica. Lamentablemente no se pudo, y con un familiar expresidente del Banco de Costa Rica. Bueno, no, y por eso queremos, Antonio, y eso es un tema que lo hemos hablado, es incluir este tema para un futuro gobierno. Es decir, yo creo que esto es un tema que no se ha incluido en un plan de gobierno anterior, pero es importantísimo. Me parece que en este momento, si queremos tener ese equilibrio económico, esa distribución de riqueza, no solamente, a mí me parece que hay 2 elementos importantes en esto que estamos hablando. Uno es la distribución de la riqueza y otro es el desarrollo humano. Así es. ¿Verdad? Porque las pymes tienen una condición humana interesantísima, ¿verdad? Normalmente son familias, son empresas pequeñitas, vive mucha gente de esto, ¿verdad? Entonces hay también desarrollarlos, especializar ese tipo de gente es muy interesante. Claro. Pero este es un tema, como vos decías, Antonio, de muchas horas. Sí, de muchas horas. Sin duda, pero esa es la base para poder lograr una democratización económica en el país. Vamos a hablar de otro tema, Antonio, que es una realidad hoy en día. Vamos a hablar del tema político, ¿verdad? Bueno, ya hace algunos días vos tomaste la decisión de darle el apoyo a don Johnny Araya. Pero ahí quiero preguntarle qué lo motivó. Okay. Porque yo sé que viene la primera pregunta, don Fernando. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que lo hizo dar ese paso? En momentos en que muy pocos estaban viendo a Johnny como se ve ahora. Bueno, en realidad yo diría que si ya nos ponemos a ver las características y el mensaje de Johnny con las características personales mías y el mensaje que yo estaba promoviendo, teníamos una gran coincidencia.
Eran más las similitudes que las diferencias. Los publicistas dicen que lo obvio es lo más difícil de ver. Ajá. Los dos con una vocación ejecutiva. ¿Sí? Sí, claro. Johnny ha estado 20 años en la municipalidad impulsando el desarrollo, haciendo obras, viendo parques. Esta semana se acaba de inaugurar el barrio chino. Dentro de pocas semanas antes se inauguró todo el nuevo sistema de ubicación de placas y cambiar el las viejas direcciones de la antigua botica solera. De donde estaba el Liguerón. Tal cosa, ¿verdad? En general, todas las historias que por una buena nomenclatura de definiciones. Y por otro lado, pues mi vida ha sido una vida empresarial de impulsar proyectos y de hacer y generar empresas. También desde otra óptica, un trabajo ejecutivo. Y cuando he estado en la función pública también he sido una persona muy ejecutiva. Y el otro punto, aparte de esa coincidencia personal, el hecho de que el mensaje que ambos estábamos promoviendo iba más o menos en la misma ruta. Hay que atacar el problema de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Eso de que en Costa Rica no se pueden hacer cosas. Sí. Hay que quitar eso. Tiene que ser un país donde se puedan hacer cosas. Sí. Hay más gente para la manguera. Hay que bajarlas. Exactamente, ¿verdad? Y por otro lado, que hay que redistribuir mejor la riqueza y tener crecimiento económico. Porque si usted no tiene crecimiento, distribuye pobreza. Y en ese sentido, una gran coincidencia en nuestra visión. Y por otro lado, la vida, uno debe ser objetivo. La vida es una vida, la vida son las realidades, no es lo que uno sueña. Sí. O sea, yo era deseado estar arriba en el respaldo electoral, pero Johnny tenía un respaldo mayor al que yo tenía. Y en ese sentido, si teníamos coincidencias... Menor al que tiene ahorita. Y alguno tenía que prevalecer, tenía que ser el que tenía más respaldo popular. Y lo tenía Johnny. Dichosamente llegamos a buenos acuerdos. Unimos fuerzas, lo estoy apoyando y trabajando fuertemente por su candidatura y bueno, ahora ha tenido un crecimiento increíble en donde en las encuestas está duplicando en intención de voto a Rodrigo Arias, que es el candidato que lo adversa, ¿verdad? Pero la segunda y final, don Antonio. Doña Laura hace poco mencionó en una entrevista ese tema, la ingobernabilidad, y ella lo quiere combatir a través de reformas en la asamblea y otras reformas que quiere impulsar. Es difícil gobernar un país en donde si usted dice A, salen 2 o 3 grupos de presión diciendo B y C. ¿Cómo puede gobernar Johnny Araya, y en este caso a través suyo le hago la observación, si esa es la realidad actual? ¿Cómo lo cambiaría? Bueno, primero hay un tema que es cuándo es el momento. Para mí este es un tema de los primeros 100 días del gobierno. O sea, sentándose uno en la silla presidencial en esos 100 días hay que quitarle lo que una vez dijo un aspirante presidencial, quitarle los tacos a la cañería, ¿verdad? Son 100 días que es la primera labor que tiene que impulsar el gobierno, que es quitar esos tacos, y ya vamos a hablar cuáles son. Ojalá doña Laura pueda hacer algo de aquí en adelante y podamos avanzar mucho, y esa pueda ser su legado al país, ahora que viene el pronunciamiento de la Junta de Notables. Por cierto, fue la primera vez que la escuché decir eso y me pareció 100% cuerdo y razonable. Sí, el tema es que estas acciones debimos de haberlas impulsado desde el inicio, ¿verdad? Claro. O sea, nunca es tarde, pero era mucho más aprovechable si se podía hacer desde el inicio. Sí, porque aquí el tiempo es el que te come, sí. ¿verdad? Lo segundo es que hay que buscar reformas pequeñas y efectivas, y no las grandes reformas perfectas que se pegan, ¿verdad? Yo cometí como presidente de la Asamblea Legislativa el error de impulsar un nuevo reglamento. Trabajamos 6 meses en el reglamento, salió un reglamento muy bueno, muy moderno, basado en un borrador que había hecho un herediano de otro partido, Danilo Echaverri. Y resulta que cuando lo presenté a la discusión de los diputados, el primer reclamo fue porque se bajaba el tiempo para hablar de media hora a 10 minutos. Y eso fue un escándalo. Me dijeron que yo quería ser un presidente mordaza, ¿verdad? Y eso significó que el reglamento se muriera. Ajá. Incluso no iba a tener vigencia en mi periodo, porque era para que rigiera el 1 de mayo del 98. Que los 2 partidos mayoritarios de entonces creíamos que íbamos a ganar las elecciones. Porque si no, entonces no se puede. Para que nadie creyera que era hecho a su medida, ¿verdad? Hoy en día solo modificaría yo un par de artículos. Uno que ponga plazo para votar proyectos. Ya con la experiencia suya, ¿no? Y me concentraría en una redacción, en agregarle al es una mejora más que otro reglamento. Nada más es una mejora. Artículo que diga, a donde dice, los proyectos de ley se presentarán y deberán de ser votados en no más allá de 180 días. Punto, solo esa frase. Sí, eso acomoda mucho. No todo, pero acomoda mucho. En Alemania utilizan ese esquema y funciona muy bien. Ya por lo menos usted lo tendría, ¿verdad?
Ya por lo menos usted lo tendría. Y igualmente, bueno, creo que hay que hacer eso en lo legislativo. Me parece que la ley de expropiaciones hay que hacer un cambio rápido y también breve. No puede ser posible que una calle no se haga porque no se le ha pagado. 30 años porque alguien mete un recurso ahí. Mire, no hay problema, el Estado a usted le ofrece 100 colones. Si usted no lo parece, puede ir y pelearlo. Pero el Estado puede entrar. Y el Estado entra ya y le paga los 100 colones. Y si en 2 años le dicen que eso valía no 100, sino 1000, el Estado le tiene que pagar los 1000. Con los intereses. Pero que no paren porque es más caro la parada. Estamos en un país de derecho. Es más caro estacionarse ahí. Así es, claro. Y que la calle se quedó y llegó hasta ahí. Y que nadie ganó. Y el préstamo se quedó varado, ¿verdad? Y se pagan intereses. Vienen y le dan prácticamente lo mismo. Sí. Bueno, reformas como estas, pero muy puntuales, para mí tiene que ser la agenda de los primeros 100 días del nuevo gobierno. Ojalá con doña Laura se puedan hacer otros cambios más grandes que ya a estas alturas son más manejables, pero tal vez la forma de elección de diputados. A mí me parecen odiosas las listas. Sí. Yo creo que hay que votar por un sistema diferente. En realidad, yo fui diputado por San José. Cuando la gente votaba por la papeleta en la que yo iba, estaba votando por 20 nombres, ¿verdad? Sí, muy difícil. Y usted eso. Tal vez de los 20 no le gustaban 18, pero tenía que votar por ese si usted quería 2, ¿verdad? Tal vez la gente quería votar por Beto Cañas y no por Antonio Álvarez, pero si quería votar por Beto tenía que votar por Antonio porque íbamos los dos en el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Entonces eso hay que cambiarlo, ya eso sí requiere más allá, no es un tema de los primeros 100 días de un gobierno. Pero ya hay varias propuestas, pero que va en esa dirección. Me parece que vamos a avanzar algo en eso y que es para lo que se puede aprovechar este gobierno. Y si a mí me pidiera doña Laura un consejo, mi consejo sería aproveche lo que le queda al gobierno para pasar a la historia como la presidenta que hizo una reforma en la gobernabilidad del país. Y eso sería grandioso. Si no se puede avanzar en esto, hay que aprovechar los primeros 100 días de la administración de Johnny Araña. Es que nosotros, no sé por qué, Antonio, en este país no estamos dados como a la mejora continua, dejamos hacer las cosas muy viejas, reglamentos de 30 años. Es decir, uno lo ve. Las multas de tránsito. Sí. Se dejaron 40 años y cuando se aumentaron era un montón de plata. Pero vamos a lo local, por ejemplo, en esta municipalidad. Hicimos una de las primeras municipalidades que hizo plan regulador. 11 años sin hacerle una sola reforma al plan regulador. Y cuando te encontrás con una cosa totalmente amorfa, porque no responde a la realidad de las necesidades del cantón. Claro. Porque no hicimos, y se pueden hacer las reformas en el momento. Usted puede arreglar un artículo nada más, y después arreglar otro artículo, ir ajustándolo a la realidad, y no esperarlo a que se haga viejo y después hacer un alboroto para hacer todavía tenemos ¿cuántos? 6 años, ¿verdad, don Fernando? Sí. Por un plan regulador para arreglarlo solamente, 6 años tenemos. Y todavía está y paralizado este cantón. Sí. Bueno, Antonio, el tiempo nos agota, y hay un tema que sí me gustaría que habláramos, y es cómo estás asumiendo vos la jefatura de campaña con Johnny, es decir, cómo la estás asumiendo desde el punto de vista, cómo te ves, cómo te sentís, qué planes tenés y qué eso es importante. Bueno, primero me siento muy motivado porque Johnny es una persona de equipo y en ese sentido pues permite que se pueda trabajar, que se puedan hacer grupos, organizar diferentes entornos de gente en diferentes áreas, y eso permite trabajar bien. Lo otro es que es una persona que sabe delegar. O sea, ya el mundo como está no es para que el líder tome todas las decisiones, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que entender que un presidente no puede tomar todas las decisiones. O sea, hay que poner un buen equipo de ministros y poner a que estos decidan y que ejerzan su autoridad, ¿verdad? Lo que hay que tener la sabiduría de escoger. De escoger a quienes, ¿verdad? Exacto. Entonces Johnny permite eso, y eso también es muy importante. Y después hay cuestiones ya coyunturales, hay una gran motivación en la gente porque esto se está viendo como un cambio generacional. Y la apertura para darle oportunidad a mucha gente nueva y a gente que no ha sido nueva pero que merece tener oportunidad de estar en la primera línea de la política, y eso entonces significa un remozamiento de la dirigencia del partido y ha generado un buen nivel de motivación. Y por supuesto los resultados de las encuestas con las ventajas que nos dan también genera un aire de optimismo. Hay que evitar que sea triunfalista, pero sí un aire de optimismo y de ilusión de que las cosas van saliendo bien y que hay que aprovecharlas, y en ese sentido me parece que estamos trabajando muy bien, de una manera muy confortable, con un buen estado de ánimo entre la gente y con una buena planificación, y ya pensando mucho no en la campaña sino en lo que va a hacer el gobierno, y entonces también dedicándole tiempo al pensamiento, bueno, lo que hablábamos ahora, sí, qué vamos a hacer en el campo de la distribución de la riqueza, en el apoyo a las MIPYMES, en fin, y así como eso, muchas otras áreas temas, del día a día, ¿verdad?
En general eso pues nos motiva mucho y nos da la certeza de que estamos planificando bien las cosas a futuro. Y la fe que tiene el pueblo costarricense con Liberación Nacional, ¿verdad? Sí, hay un tema también que me llama la atención y bueno, esto de que Johnny es una persona que es muy ejecutiva, yo lo puedo dar fe. Ahora que hemos estado haciendo un equipo, es evidente que eso es así. Pero me ha llamado mucho la atención de muchísimas personas que he conocido en la trayectoria política de mi vida, muy buenas de Liberación Nacional, que se le está dando la oportunidad de opinar, de participar, de emitir criterios. Y eso a mí me parece que es interesante, ¿verdad? Como gente de Liberación que nunca yo digo que la tenían archivada, como se dice en el gremio político, ha resurgido con una posibilidad en esta oportunidad de ir a una campaña diferente, ¿verdad? Lo vi ahora en el evento de los maestros, vi mucha gente que había visto en campañas pasadas, anteriores, que ahora están muy optimistas, ¿verdad? Muy optimistas de esta campaña, ¿verdad? Y eso le da vida, ¿verdad? A un movimiento, claro. le da esperanza al movimiento. Bueno, Antonio, nos queda poco tiempo ya, en estos programas desgraciadamente el tiempo vuela, ¿verdad? El tiempo vuela, sí. Hay temas riquísimos. Pero ha sido una conversación muy interesante, sí. Como siempre con usted. ¿Y cómo ves vos en toda la campaña ahora para el 2013? Contanos, ¿qué estás viendo? Yo creo que va a ser una campaña que la vamos a ver en un abrir y cerrar de ojos, porque ya estamos en diciembre, viene enero, en medio está Semana Santa y el 21 de abril son las elecciones. Me parece que va a ser una campaña muy rápida, muy pronto vamos a sentir que ya estamos en abril y tenemos candidato. 17 semanas, más 17 semanas con la Semana Santa en medio, ¿verdad? Sí, son 16, básicamente. Ese es el tema. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que después de abril nos va a permitir tener un buen periodo de tiempo, un año antes de la toma de posesión, para poder planificar muy bien las cosas que queremos hacer por el país y para poder llegar evitando aquello de que se gobierna a base de ocurrencias, sino de poder llegar con una buena plataforma programática, con el hecho de que los ministros se sienten el 8 de mayo cada uno en su escritorio sabiendo lo que hay y lo que se va a hacer, ¿verdad? Y los diputados, los proyectos de ley que se requieren. Y eso pues nos da mucha ilusión y mucho optimismo de que podamos prepararnos para que la nueva administración a partir del 2014 vaya a marcar un verdadero cambio en el rumbo que lleva el país. Bueno, Antonio, yo te deseo muchísima suerte en este reto que asumiste de jefe de campaña, que es una responsabilidad muy grande, porque se ha hecho un movimiento muy grande, entonces cada vez la responsabilidad es mayor. Como sabes, contás conmigo siempre para lo que necesites y las ideas y lo de MIPYMES, siempre estamos coordinados. Me encantaría aportar mucho de esa experiencia y que tengo ese backup, como dicen algunos, ¿verdad? Así es que ya nos quedan los últimos minutos. Me gustaría que dieras un último mensaje. Muchísimas gracias por la invitación, pero además yo quisiera concluir con un mensaje de lo que debe ser nuestra servicio de limpieza de en el país en un pesimismo y un fatalismo que nos llega a decepcionar y nos llega a bajar el estado de ánimo. Y yo creo que Costa Rica tiene grandes cosas para que nosotros podamos estar optimistas e ilusionados con el futuro. Se trata de que podamos acomodar ahí algunas tuercas por un lado y otros tornillos por otro, y podríamos tener este país en una condición realmente envidiable, y que nos llenemos de optimismo, de ilusión, de la seguridad de que podemos transformar este país y hacer grandes cosas y tener un futuro promisorio para todos los costarricenses. Y ojalá que de veras el optimismo y la ilusión sea la tónica que podamos ir sembrando en este país hacia futuro. Muchísimas gracias, Antonio Álvarez de Santi, por haber estado con nosotros en el programa Realidades. Sabemos que sos una persona muy ocupada, pero bueno, has sacado un ratito para estar con nosotros. A todos los cibernautas, muchísimas gracias por estar sintonizándonos con nosotros. Pueden vernos también, bajar el programa por YouTube, en Realidades Belén, y ahí lo van a poder tener a partir de mañana en la mañana. Muchísimas gracias, Fernando Vargas, dueño y propietario de Belén Digital, el canal de nuestro cantón. Que sean muy felices.